Hola, soy Ana Plaza y voy a hablar de género y educación para la asignatura de Sociología de la Educación y Orientación Familiar. He escogido este tema porque considero imprescindible interiorizar los fundamentos de la paridad desde la infancia para la efectividad de la igualdad. Para ello voy a hablar de los siguientes artículos. La igualdad de género en la escuela, de Mar Venegas; Construyendo el género, la escuela como agente coeducador, de Emma Lobato; y de los dispositivos selectivos en la educación, el caso del sexismo, de Marina Subirats. He escogido estos tres artículos porque los tres intentan dar respuesta a si es necesario seguir hablando de desigualdad en la escuela o no. El primer artículo parte de la premisa de que la inclusión de la mujer en la educación formal es un indicador fundamental de desarrollo, ejercicio de los derechos humanos y efectividad de la igualdad. Para ello lo desarrolla a través de 4 puntos. Primero, la desigualdad de género en cifras dentro de la escuela; la investigación feminista; las políticas de igualdad en educación y la coeducación en los colegios. En cuanto a las cifras, parte de la Comisión de Igualdad de la Unión Europea en 2005, en la que se decía que más chicas que chicos jóvenes obtenían el título de educación secundaria. El porcentaje de mujeres que obtienen una titulación superior aumenta progresivamente desde los 90. Eso sí, la distribución no es igual en todos los sectores. En el sector social hay muchas más mujeres, mientras que en el científico, tecnológico o de ingenierías sigue habiendo más varones. Esto sigue siendo parecido en la actualidad, ¿vale? En el 2009, en un nuevo estudio de la Comisión de Igualdad, ratifican estos datos y además añaden que las mujeres utilizan menos las tecnologías y por lo tanto tienen más dificultades para acceder a trabajos en los que están relacionados con las TIC. Y por último, el dato más importante tanto en este artículo como en los otros dos artículos es que el alto nivel educativo de las mujeres no se refleja en los puestos que consiguen en el mercado laboral. Por eso sigue siendo importante hablar de desigualdad en la escuela. Como veremos en el siguiente artículo, en los siguientes artículos, no solo es importante adquirir unos conocimientos en la escuela, sino el sistema de creencias, de actitudes, de socialización de la escuela. En España se confirman los mismos datos que en la Unión Europea, pero además añaden que el abandono escolar es mucho mayor en los varones que en las mujeres. La autora también se centra en un caso particular de la Comunidad de Andalucía, pionera en cuestiones formales de igualdad de género, en los que ratificaría todos estos datos. El siguiente punto, la investigación feminista, parte de dos definiciones claves para entender lo que es la igualdad. Primero, género, que es el conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y a mujeres a través de un proceso de construcción social, es decir, una dimensión mentalista o simbólica de lo que es el género, que se materializa en el proceso histórico del Estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, la ley, la familia y las relaciones interpersonales. Lo que viene a decir es que se genera una jerarquía en la que los rasgos y actitudes masculinos se les atribuye un mayor valor que a los rasgos femeninos. Por otro lado está la definición de patriarcado, estructura básica de todas las sociedades contemporáneas, en las que la autoridad está en los hombres sobre las mujeres y sus hijos. El patriarcado domina toda la organización de la sociedad, desde la producción y el consumo a la política, el derecho y la cultura. A partir de estas dos definiciones, las teorías feministas han denunciado la desigualdad por razón de género. En la escuela, estas denuncias aparecen a partir de los años 80 y en los 90 se empieza con un modelo alternativo de escuela, que es la escuela coeducativa. En estos años se han conseguido grandes progresos y es verdad que la discriminación formal ha desaparecido. El acceso a la educación es igual para hombres y mujeres y el currículum es el mismo. Sin embargo, existe todavía a día de hoy una discriminación sutil que sigue propiciando los estereotipos sexuales, como son la presencia y ausencia de mujeres en el sistema. Como decíamos, aumentan las mujeres con estudios si sin embargo no se materializa en el mundo laboral, la incidencia del patriarcado en la socialización e identificación de género, punto que vamos a desarrollar en el siguiente artículo, el lenguaje y el androcentrismo del currículo, que lo desarrollamos en el último artículo. También por el código de género en los centros escolares y los estereotipos sexistas en las aulas.
Los últimos dos puntos los toca un poco más por encima, así que solo me voy a detener en las conclusiones que se extraen de ellos. Por un lado, las políticas de igualdad en educación deben hacer hincapié en educar a sus alumnos y alumnas para la igualdad en la sociedad, para romper esas diferencias entre hombres y mujeres, ya que es verdad que el acceso ya es igualitario para ambos sexos. Y por último, que la coeducación en los colegios tiene que implicar a todas las partes que componen el sistema educativo, desde quién son los directores de los centros hasta cómo hablan a los alumnos, ¿vale? El siguiente texto, Construyendo el género, la escuela como agente coeducador, vale. Como hemos visto en el punto anterior, es importante entender qué es género, pero también cómo construimos esa identidad de género. Para ello se basa en varias investigaciones que pondrían en relieve que la identidad de género se adquiere desde que nacemos o incluso desde antes, desde que nuestros padres saben el sexo del bebé. ¿Vale? Porque en una de las investigaciones que apoyarían estas teorías, a 30 padres, que son 15 de niños y 15 padres de niñas, se les pasa un cuestionario con 18 palabras contrarias a las 24 horas de haber nacido. De esta investigación se concluye que los padres de niños los definen como fuertes, duros, coordinados y robustos 24 horas después de su nacimiento, mientras que los padres de niñas las describen como delicadas, suaves, distraídas a esas 24 horas. Por lo tanto, los padres desde que nacen el bebé tienen una interacción diferente con ellos. Así vamos construyendo la identidad de género. Existe una gran controversia de si es algo biológico la identidad de género o algo ambiental. Como empezamos con esta construcción de identidad de género desde tan temprano, da la sensación de que es la forma natural de adquirirla. Sin embargo, es algo muy complejo y que todos tenemos muy asumido. Todos acabamos aceptando esa jerarquía del individuo siguiendo el orden establecido desde nuestro nacimiento. Vale, según la autora, la asimetría actual entre hombres y mujeres se perpetúa a través de dos mitos. Por un lado, del mito del amor y por otro lado, el mito de la belleza. La belleza, bueno, pues los estándares que la sociedad marca a las mujeres de cómo deben de ser físicamente. Quienes no lo cumplen parecen tener un sentimiento de culpa. Y el mito del amor, vale, es verdad que ahora mismo las mujeres no tienen por qué dedicarse a las tareas domésticas, quedarse en el hogar, pero sí que se les sigue asignando el rol de cuidador y atención de los demás, el lado emocional, la cohesión de la familia y también que para ser completamente personas necesitan un amor. La solución, según Emma Lovato, estaría en la escuela. La escuela es un agente socializador secundario, por lo tanto, tiene cierto poder para crear nuevas estructuras de la sociedad, asignar unos valores diferentes y hacer visibles otras formas de ser y estar en la realidad. Y con esto vamos al último artículo, que es realmente muy interesante, pero un poco extenso y no tengo tiempo para especificar todo de lo que habla. El primer punto que va a tratar es el descubrimiento de los filtros escolares a través del informe Coleman en Estados Unidos, de Bourdieu y Passeron en Francia y de Bernstein en Inglaterra. Estos informes se basan en la desigualdad en general, no en particular la de género. Por eso, aunque es muy interesante, voy a pasar al siguiente punto, que es la discriminación de las mujeres en el sistema educativo, como la etapa y la evolución que han ido siguiendo las mujeres. Bueno, para empezar, al principio las mujeres tan siquiera eran escolarizadas, ¿vale? La escolarización empieza a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX aumenta espectacularmente. Pero es verdad que de primeras se separa el currículum de las asignaturas, siendo las mujeres preparadas para ser cuidadoras y madres. A día de hoy siguen existiendo pequeños círculos de clase social alta en el que la escuela sigue siendo segregada, pero no se discrimina, ya que el currículum sí que es adaptado, alto, cualificado, ¿vale? Para crear mujeres cualificadas. La escuela mixta, aunque había habido intentos previos, en 1945 fue prohibida y no se vuelve a generalizar hasta 1970, por lo que podemos decir que es más o menos reciente, ¿vale? Desde ese momento el avance de obtención de títulos de las mujeres ha sido espectacular y, como decíamos del artículo anterior, a partir de los 90 este progreso sigue siendo en ascenso. La última etapa es
la actual, en la que nos estamos dando cuenta de que el sistema sigue siendo insuficiente para acabar del todo con la discriminación. La pregunta básica de este artículo es: ¿y si las mujeres obtienen más títulos que los varones, por qué tiene sentido decir que sigue existiendo discriminación en el sistema escolar de nuestro país? Pues bien, porque la educación no solo es adquirir unos conocimientos, sino adquirir unas habilidades sociales, autoestima, formas de relación y de creencias. Lo que decíamos, las mujeres están obteniendo cada vez más títulos, pero no se ve reflejado en los trabajos que obtienen en el mercado laboral, es que estamos perdiendo esta parte de adquisición de creencias, de actitudes, de formas de relacionarnos, y seguimos educando un poco en la asimetría de género. ¿Vale? Ella habla de que los mecanismos de discriminación son el androcentrismo en la cultura, el ejercicio del protagonismo y el poder, y el uso del lenguaje. ¿Vale? La cultura androcéntrica, bueno, pues que seguimos transmitiendo esta cultura a través del currículum, tanto oficial como el oculto, y pone varios ejemplos, sobre todo de cómo los temas tratados en algunas asignaturas, como pueden ser historia, filosofía o literatura, sigue predominando la acción masculina, no porque las mujeres no realizaran ninguna acción, sino porque en aquel momento fueron ocultadas bajo el nombre de otros hombres o simplemente olvidadas. También incluye que algunas mujeres que sí que han sido reconocidas por su aporte a la sociedad son tachadas de ambiciosas. En cuanto al poder y el prestigio, en el sistema educativo también se ven las jerarquías, ¿vale? En los cargos directivos, en las tomas de decisiones, en la realización de tareas cotidianas. Así, en el primer nivel de enseñanza nos encontramos con que la mayoría de docentes son mujeres, pero que según vamos ascendiendo en la educación superior van desapareciendo hasta llegar a la universidad, donde son realmente minoritarias. ¿Vale? También por las expectativas que tienen el profesorado de ambos sexos, que esto suele ser de una manera bastante inconsciente, y luego por los espacios creados en las aulas, que muchas veces están destinadas a actividades que son consideradas más masculinas. El lenguaje no me detengo porque está bastante estudiado, pero bueno, en definitiva es que el masculino universal genera ambigüedades y que existe una gran resistencia al cambio. Y por último, unas hipótesis que plantea esta autora para explicar el mayor éxito escolar de las mujeres pese a ser discriminadas, es que las mujeres ofrecen cierta resistencia a adaptarse a la cultura androcéntrica, o bien que las chicas, al ser consideradas un sexo secundario, acaban esforzándose mucho más que los varones. Esto provoca algo similar a lo que Bourdieu llamaba el éxito del empollón, es decir, una persona que no se encuentra cómodo en el lugar en el que está se esfuerza el doble, pero al final acaba reconociendo que no es su lugar. Esto explicaría por qué las mujeres no acaban teniendo puestos de poder y prestigio en el mercado. Otra teoría alternativa es que los estereotipos de géneros masculinos están un poco obsoletos y por lo tanto les lleva al fracaso y abandono temprano. Los tres artículos tienen en común lo siguiente: la igualdad es un hecho en el sistema educativo, que sobre todo se ve porque las mujeres en el mercado laboral no consiguen llegar a puestos de poder. La visibilidad de la desigualdad como mecanismo fundamental para conseguir la igualdad real. Vale, la solución para acabar con esta discriminación es hacerlo visible. Si no, lo que estamos dando a entender es que las diferencias que existen a día de hoy son debidas a características individuales, no porque nosotros sigamos contribuyendo a los estereotipos sexuales, ¿vale? Y por último, la escuela es un agente socializador y con poder para cambiar la construcción de género y la jerarquía existente. Es decir, la solución pasa por la escuela. Gracias a todos por haberme escuchado. Espero que haya quedado claro lo más importante de estos artículos. Realmente son muy interesantes y os invito a que los leáis y profundicéis sobre el tema. Un saludo, hasta luego.